Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. La primera actividad o actividad A o actividad 1 o de apertura va a ser la videoconferencia. Ok. Así está planteado. Entonces la actividad B regularmente va a ser la primera actividad. Ok, estaba como... Sí. Y bueno, es importante decir eso, que para la actividad A, pues siempre se evalúa su asistencia a la videoconferencia y la participación dentro de la misma, ¿no? Okay. Profe, sobre la actividad C, la que no entendí, no la he empezado. Muy bien, justo también Leti me comentaba dudas sobre ella, ¿no? Bueno, en la sesión del día de hoy vamos a ver más al ratito algunos aspectos que creo que van a clarificar, sobre todo dos gráficos. Ahí les digo, el gráfico 3, fases de la planificación estratégica. En el texto de Iván Silva, ahí tienen abajito el vínculo del texto. El texto se llama Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local. Entonces ustedes pueden revisar el texto, ese texto completo o la gráfica, ¿no? La gráfica me parece que viene muy explícita y ahí viene como, digamos, de una u otra forma se plantea un programa de desarrollo social. Y entonces ustedes, con base en el programa que investiguen, digamos, va a tomar un programa, no sé, de repente se me ocurre el que les mencionaba la clase pasada, Sembrando Vida, ¿no? Y entonces, en Sembrando Vida, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo lo analizamos, no? A ver, bueno, pues, ¿hubo o no hubo diagnóstico, por ejemplo? Sobre las vocaciones, ¿cuáles son las vocaciones de ese programa, no? O qué vocaciones se está contemplando. Cuando hablo de vocaciones, estamos hablando sobre todo de lo productivo, ¿no? Regularmente los programas de desarrollo social tienen la idea de la producción como un aspecto importante, ¿no? Pero también puede haber vocaciones de índole educativo, de índole de salud, ¿no? Es decir, ahí ustedes van a identificar cuáles son las vocaciones, ¿no? Los objetivos generales y específicos, o los objetivos estratégicos y específicos, ¿no? ¿Cuál es la estrategia en sí? Es decir, cuál es el procedimiento que se utiliza para llevar a cabo ese programa. Y, por ejemplo, si es que hubo proyectos de inversión, ¿no? O si es que no los hay, de repente esos aspectos son importantes, pero nosotras como psicólogas pues no los tocamos, como que son de la economía, ¿no? Como que eso no nos atañe a nosotros. Entonces de repente nosotras al hacer un proyecto nos vamos a encontrar con que necesitamos hacer o buscar financiamientos o necesitamos hacer presupuestos y entonces no sabemos nada de eso. Entonces yo creo que es un momento importante de entrarle en la materia pasada nos quedamos solo hasta una parte, ¿no? Entonces en esta materia pues vamos a avanzar un poco más. No sé si clarifiqué, contribuí a clarificar un poco o todavía quedan dudas a ambas, Leti y Gaby. Pues yo creo, lo voy a hacer. Sí. Más o menos tengo una idea. Sí, sí. Te la envío y ya me dice qué es lo que estoy mal. Sí, la vamos trabajando. ¿En qué avancé? Claro. Sí, sí. Esto va a ser así como sí, tengo continuo. Ahorita que me está explicando eso sería un proyecto ya sea federal o de aquí mismo, estatal o municipal. Estatal o municipal, claro. Entonces se agarra nada más el conjunto de aquí, de cómo la estrategia, de cómo se trabaja. Exacto. Cómo funciona el programa. Ok.
Está bien. Exacto. Y ya un poquito más clarito ya. Gracias. Muy bien, Leti. Adelante. No, eso del sello, que yo entendí que vamos a escoger el programa que veamos que nos llame la atención y vamos Sí. a ver cómo lo diagnosticaron, qué fue lo que se tomó en cuenta y los objetivos generales a qué quieren llegar con ese programa, me imagino. Claro, Ujú. claro. Hoy vamos a clarificar más eso, porque de repente creo que está en proyectos, pues es muy breve el tiempo que tenemos de la materia, y lo que alcanzamos a ver, no sé si recuerdan, era la matriz del marco lógico, y solo llenamos 2 columnas, no, una columna, la primera columna, ¿no? Bueno, pues un programa contemplaría pues un conjunto de proyectos, ¿no? Entonces ahora vamos a ver un poco más a profundidad cómo es que funcionan los programas y los proyectos. Lo que hicimos fue formulación de un programa, pero no terminamos de formularlo, ¿no? Solo nos quedamos en una parte, sí. Pero ahora justo eso, ¿no? Vamos a ver que un proyecto pues es una cosa muy grande, ¿no? Es complicado, ¿no? Para una psicóloga, tendríamos que estar hablando de un equipo interdisciplinario para la implementación de esto, ¿no? Entonces, bueno, ya son 8:15, ¿les parece si comenzamos? Sí, profe, ya. Con la temática. Bueno, no sé si ya... No sé si Sí, entre Natalia. No sé si ya entró. Pero sí se sentía más Natalia, no sé si... Híjole, qué bueno que me dice para... Si vaya... Sí, ojalá pues me escriba para que me diga cómo está y para justificar su falta, ¿no? Bueno, usted ya me dijo, ahí lo tomo en cuenta. Me comentó a ver si podía, pues, iba a hacer intento de poder entrar a la conferencia. Sí, A ver cómo usted se comuníquese sentía. con ella y usted comuníquese con ella, y si se siente mal, pues no hay, tiene justificada la falta sin problema alguno. Ok, profe. Está bien, gracias. Pues yo ya les puse un mensajito que ya empezó la clase porque a veces se les olvida o que andan muy ocupadas o algo, a ver quién entra. Correcto, muchas gracias, Letín. Bueno, De nada. entonces les voy a compartir la presentación. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, sí, profe. Sí. Muy bien. Las veces pasadas había tenido problemas, pero ya me compré unos audífonos y he logrado superarlo. Sí, ya nos va a escuchar bien, ¿eh? Sí, ¿En qué estamos mal? Sí, se nota bien, se oye muy bien. Al tiro. Sí, pues. Qué bueno, compañera. Que ya Ya no vamos a tener escuchamos pretexto de mejor. decir que no la escuchamos bien. Sí, ¿verdad? Ya no me voy a hacer el oído sordo. Sí, pues. Bueno. Muy bien. Aquí, vamos a decirlo así, la unidad se llama Formulación y Diseño de Programas del Desarrollo Social. Es la unidad 2. Y bueno, ahí quisiera comenzar un poco por la fotografía, ¿no? Digamos, la fotografía que ustedes ven ahí es una fotografía de un brasileño, es un fotógrafo de profesión, valga la redundancia, se llama Sebastião Salgado. Y hay un documental muy bonito, les recomiendo que lo vean, se llama La Sal de la Tierra. Y es un documental de un, ¿cómo se llama este cuate? Un director, me parece que es Wim Wenders, pero lo interesante de la fotografía y del documental, pues es justamente que, ¿cómo se dice? No sé qué imagen les evoca, compañera. ¿Ustedes qué ven ahí? ¿En qué tiempo piensan que está sucediendo esto que ven?
Creo que está hablando Gaby y tiene su micrófono apagado. Se lo apagué. Me cachó. Es el otro. Y a ver, no Ahí me quiere está. escuchar, lo apaga y no me quiere Sí, sí. escuchar. Oídos sordos dijimos, ¿verdad? Sí, Diga Gaby, ¿qué ve ahí? ¿En qué tiempo se imagina que es esa foto? Pues es desde de los años que serán, de la esclavitud. Esclavitud. Me ¿Qué imagino, sería yo el no sé, o sea, me estoy siglo enfocando XVI? así de las personas que están subiendo a un tipo, pues no se ve qué barco, pero un tipo así que escaleras que van subiendo unas montañas, no sé, Claro. trabajadores. Sí, correcto, son trabajadores, muy bien. Pues la fotografía es una fotografía actual del tiempo presente. Oh, Unas minas. El fotógrafo es brasileño, como les mencionaba, y son unas minas, me parece que son no sé si, no recuerdo bien si es en Brasil o en África, pero me parece que es en Brasil mismo. Y entonces, creo que hay una idea muy interesante que retoma Gaby, ¿no? Que es, parece que están en los tiempos de la esclavitud y, y, y pues lo interesante es que no, es el tiempo moderno, hace algunos años, ¿no? El documental no tiene mucho tiempo, la fotografía tampoco, y el trabajo que se hace en esa mina solo puede hacerse manualmente, ¿no? No hay, parece que en ese tipo de mineral que se estaba extrayendo, no hay una forma de hacerlo mecanizada como se realiza en muchos otros procedimientos, ¿no? Entonces, lo interesante de esa fotografía es que muestra y el documental, ¿no? La fotografía, como dice, la sal de la tierra somos quienes, los humanos, las personas, ¿no? Y la temática es siempre ver la manera en que vivimos y cómo pensamos, quizá vamos a llamarlo bienestar, buen vivir, no sé, hay un montón de palabras para ver eso, ¿no? Pero también, por el otro lado, la otra parte que siempre enfocamos o que siempre se enfoca con una agudeza tremenda, que es la pobreza, ¿no? Bueno, entonces los contenidos así para es. esta sesión son las etapas y los ciclos de los programas sociales, la formulación de programas sociales, alcances y limitaciones y el marco legal de los programas de desarrollo social en México. Y ahorita, como menciona Gaby, justo, pues así enfocamos la pobreza, ¿no? Así es. Y entonces, al hablar de esto, de los programas sociales, hablamos necesariamente de la pobreza regularmente, ¿no? Ahora, compañeras, hacia quién está dirigida? Aquí me faltó dirigida la política social. Pues a toda la sociedad, a todas las personas. De todas las personas. Correcto. ¿Hacia quién están dirigidos los programas de desarrollo social? ¿Sería lo mismo que la política social? ¿Hacia quiénes? Pues a la sociedad también, porque es social de sociedad, ¿no? Muy bien, ya está por aquí Natalia, qué bueno que Ya está Natalia. pudo entrar y se siente bien. Aquí se me pasó, participó Gaby, ¿verdad?
No, fui yo, Leti. Ah, Fue Leti. Leti. No, después no me Vale. pone mi participación. Ya ves, no las escucho, como que las oigo, pero no. Hacia la sociedad. Estamos hablando de lo mismo, de las personas y la sociedad. Que ya está Vianey también, ya está Juanita. Pues, ¿Qué buscan los programas de desarrollo social, compañeras? ¿Qué buscan? pues Pues beneficiar ayudar al... a las personas. A ver, entonces fue Gaby. Gaby, beneficiar a las personas. Que la sociedad tenga una mejor forma de vida, profe. Muy bien, Vianey, gracias. Que la sociedad tenga una mejor forma de vida. Vida. Muy bien. Ahora ya vamos a entrar al tema. ¿Por qué hablamos de los ciclos de los programas sociales? Pues porque van cambiando las cosas y necesitan ir también cambiando los programas, ¿no? Según la ayuda que se necesite. Muy bien. Esta respuesta me parece muy interesante. Van cambiando las cosas, vamos a decir, situaciones, contextos. Y así van cambiando los programas. ¿De qué, perdón, por qué hablamos de etapas en los programas sociales? ¿Alguien puede mencionar alguna etapa? Porque Pues es un proceso. A ver, ¿quién iba a hablar, Gaby? No, habló Leti, Vianey, creo. Yo, Paola. ¿Quién habló? Paola. Ah, Paola. Paola, ya están varias compañeras acá. Díganme, Paola. Yo digo que las etapas, se mencionan etapas porque es un proceso que se tiene que llevar y son necesarias esas etapas para irles dando seguimiento porque es un proyecto. Ok. Muy bien, los programas de desarrollo sociales son procesos y se realizan por etapas para también darles seguimiento. Muy bien, muchas gracias, Paola. ¿Alguien más? ¿Por qué hablamos de etapas en No, los programas profe. sociales? ¿Sí? ¿Ahorita? No. ¿Quién fue? Sí, profe, yo considero que así es muy parecido a lo que comentó Paola, porque es como un proyecto, pues, el hacer un programa el hacer un programa de desarrollo social tiene que ir agarrado de la mano de un proyecto. Entonces, conlleva etapas, el anteproyecto o prueba piloto, y ya después, conforme se van adentrando a lo que es ya el programa, ya se van actualizando. Muy bien. También existe actualización. Muy bien, compañeras. Me parece correcta su participación. Muy interesantes todos los planteamientos. Bueno, es importante que recordemos en la lectura y en la presentación anterior se habla bastante del Estado, y el Estado como es el actor social que de una u otra forma está encargado de plantear y ejercer las políticas públicas, ¿no? Digamos, de una u otra forma, el Estado plantea un conjunto de
de iniciativas en términos de sus intereses. Podemos llamarle proyecto, pensando no al proyecto como una cosa así chiquita, sino el proyecto como una visión, ¿no? Como un horizonte. Y entonces cada gobierno, el Estado, digamos, es lo mismo, es la misma institución, pero cada gobierno, en el Estado hay cambios de gobierno, entonces cada gobierno pues tiene prioridades distintas y establece tiempos diferentes, ¿no? Enfoca problemas diferentes. Retomé esta imagencita del internet y de la sesión anterior, de la presentación anterior, y entonces ahí podemos ver un ciclo, ¿no? Grande de política pública. Y entonces aquí estamos pensando las políticas de desarrollo social. Este problema público se incluye en la agenda, vamos en el muñequito verde. Acá lo voy a hacer un poco más. Se incluye en la agenda. Luego se encuentran soluciones o se buscan soluciones. Se selecciona una alternativa de solución. Se decide implementarla. Se planea su ejecución y se implementa, ¿no? Pero a la vez de la implementación, ahí vemos en verde un elemento importante que es la evaluación y el seguimiento. En portugués habla de monitoreo, estamos hablando de la misma cosa, ¿no? Entonces, es importante que tomemos en cuenta que los programas de desarrollo social están o tienen su finalidad es la resolución de un problema o de un conjunto de problemas, ¿no? Al igual que como lo vimos con los proyectos, pues si no es la resolución de un problema, pues la satisfacción de una necesidad, ¿no? Y ¿cómo se puede decir? Estos programas pues surgen justamente pues al identificarse una problemática pública, ¿no? Ahí pues hay una cita de Coneval donde menciona qué es lo que buscan los programas federales, ¿no? Los programas sociales que competen a la federación, ¿no? Al final de esta presentación está ese documento, es muy interesante porque habla sobre cómo podemos conocer la eficacia o aquellos obstáculos dentro del mismo programa, ¿no? Y pues la idea de los programas de desarrollo social es que contribuyan al desarrollo social de las personas, ¿no? Aquí pueden ustedes ver en términos generales cuáles son los porcentajes y en qué rubros se ubican los programas de desarrollo social federales para el año 2017, ¿no? Cabe destacar que esos programas se llevan a cabo en diferentes instancias e instituciones de la federación. Por ejemplo, si estamos hablando de este 5% que ustedes ven abajito, no sé si lo logran ver porque a lo mejor también traen el celular, pero hay un 5% en ciencia y tecnología. Y entonces ahí estaríamos hablando del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Evidentemente. Si estamos hablando de salud, la mejora en salud del 5%, también estaríamos hablando de una institución específica, probablemente el Instituto Mexicano del Seguro Social o ¿de cuál otro podríamos hablar? No sé, ¿cómo se llama? En alguna otra institución de la Secretaría de Salubridad, por ejemplo, ¿no? De carencias sociales y de bienestar social, seguramente el extinto o la extinta Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? Que ahora es la Secretaría del Bienestar, ¿no? Etcétera. Retomando un poco lo de la sesión anterior, compañeras. Es importante tener en cuenta que
hay una estructura jerárquica organizativa de los planes de desarrollo social. Es decir, los planes, los programas de desarrollo social se articulan hacia arriba con los planes, ¿no? En este caso, el Plan Nacional de Desarrollo. Aquí tenemos que dejar un poco de lado, o no dejar de lado, sino más bien volvernos psicólogas sociales, ¿cómo se puede decir? Interdisciplinarias, ¿no? Y entrarle un poco a esta parte de la economía, de la sociología, ¿no? De las ciencias políticas, para hablar un poco de eso, el Plan Nacional de Desarrollo, que es una cuestión no solamente económica, ¿no? Tiene que ver mucho con la psicología social comunitaria, ¿no? Pero a partir de eso, el siguiente escalón es el programa, el siguiente escalón es el proyecto, que es donde nos vamos a ubicar en la sesión de hoy, ¿no? Justamente, ahondar un poco en lo de los proyectos y cómo los proyectos forman los programas, ¿no? Después las actividades y después las tareas. Esto lo vimos un poco en la sesión pasada. Y esto lo vimos en el curso pasado. Justo como mencionaba Gaby, los ciclos tienen que ver con los cambios sociales que hay, ¿no? En los programas de desarrollo social, los ciclos son de más larga data. En los proyectos pueden ser de un plazo mediano, ¿no? Y corto plazo, ¿no? Pero aquí recuerden que tenemos este relojito que es muy importante, donde identificamos o vemos cuatro aspectos muy relevantes, ¿no? O 4 momentos necesarios. Identificación, que es el momento inicial, ¿no? Tiene un conjunto de actividades específicas. Diseño y formulación, que es, digamos, donde hasta ahí llegamos la materia pasada, ¿no? Hasta elaboramos un árbol de problemas y vaciamos esa información en la primera fila de la matriz del marco lógico. Pero hay otras 2 etapas más que son ejecución y seguimiento. En esta materia los vamos a ver brevemente y no vamos a conocer toda su complejidad, evidentemente, ¿no? Porque es muchísima información, ¿no? Entonces, en esta sesión vamos a ver tres perspectivas. Esta primera de Ortegón, Pacheco y Horacio Roura. Bueno, cabe decirlo, las 3 son de la Comisión Económica para América Latina, que es una comisión de la ONU que se encuentra en Chile, ¿no? Son 3 manuales. Son 3 manuales. Este primero tiene que ver con proyectos de intervención, proyectos de inversión pública, ¿no? Y entonces Ortegón, Pacheco y Roura nos hablan de 4 elementos, ¿no? La identificación del problema y las alternativas. Un segundo es la preparación del proyecto. Un tercero es la evaluación privada de proyectos. Y un cuarto es la evaluación social de proyectos. Acá es importante señalarlo porque ellos consideran que, y bueno, no solo ellos, sino mucha gente considera que puede haber evaluación privada en proyectos de índole público, ¿no? Y la evaluación social pues atañería más a esta parte del Estado, ¿no? Hay algunos teóricos o teóricas que dividen o incluso dan cuenta de tres, ¿cómo le puedo llamar? 3 ámbitos, 3 ámbitos de lo social, ¿no? Que sería la esfera pública, la esfera privada y estarían hablando de una esfera social, ¿no? Es importante tener en cuenta esto porque estos autores están hablando de inversión social, ¿no? Entonces no sabemos bien de dónde viene este sentido, ¿no?
como mencionaban hace rato, compañeras, parece que habla justo como de los beneficios sociales, ¿no? De una mayoría, ¿no? Pero no es bastante claro a mi parecer, ¿no? El segundo, la segunda propuesta nos habla de proyectos y programas sociales, ¿no? Cabe destacar, las tres propuestas hablan de la metodología del marco lógico que ya revisamos en la materia anterior, ¿no? Bueno, y aquí Ortegón, Pacheco y Adriana Prieto, sí, Edgar Ortegón, sí, Pacheco y Adriana Prieto nos hablan de la matriz del marco lógico. Y en ella, pues, dicen que debemos identificar los problemas y las alternativas de solución. Y también en esta matriz, pues, hay una parte de evaluación y resultados, ¿no? Pero además, ellos profundizan en esta parte del monitoreo de evaluación, ¿no? En el sentido de que la evaluación no solo va en términos de la finalización del ciclo de vida, sino hay evaluaciones intermedias, hay evaluaciones periódicas, ¿no? No sé si lo logran ver, compañeras, lo voy a ir pasando un poco a poco. Acá estos mismos autores, hablando de proyectos y programas, ¿no? Hacen una especie de paso a paso, ¿no? Nosotras hicimos un análisis de involucrados, no sé si recuerden. Veíamos en el análisis de involucrados quiénes son las beneficiarias y beneficiarios del proyecto que íbamos a hacer, quiénes pudieran ser las personas que estuvieran en contra porque resultaban afectados, ¿no? Beneficiarios directos, beneficiarios indirectos, afectados directos, afectados indirectos, ¿no? El segundo paso sería realizar un análisis de problemas. Ahí nosotras planteamos nuestro árbol de problemas, nuestra problemática específica abajo, ¿no? Luego los efectos que causaba esa problemática, luego hasta arriba la problemática general y hasta abajo las causas, ¿no? Y a partir de eso planteamos nuestro árbol de objetivos, ¿no? Entonces, ese fue otro paso siguiente. A partir de este árbol de objetivos y de problemas, hicimos un análisis de alternativas que digamos, de una u otra forma, o las pusimos, las implantamos en la matriz, ¿no? A partir de esto hay una estructura analítica del proyecto y toda la información se vacía en la matriz del marco lógico, ¿no? Paso por paso, fuimos definiendo los objetivos, la columna de objetivos, que fue la primera que hicimos, vaciando los elementos del árbol de problemas y del árbol de objetivos. Ya no hicimos esto de la búsqueda de indicadores, tampoco los métodos de verificación ni las hipótesis o los supuestos, así se les llama. Finalmente, como acá mencionan, pues se hablaría de una evaluación intermedia. Esta es la estructura del marco lógico, ¿no? Pero más allá de eso, pues es una estructura jerárquica nuevamente, ¿no? Tiene una lógica específica. Y esa lógica específica, como ya lo mencionaban ustedes, y de forma muy, muy importante, tiene un conjunto de etapas. Entonces, uno no puede saltar las etapas y realizar otras cosas porque una etapa depende de la otra. Es por eso que se habla de ciclos de los programas de desarrollo social y de proyectos. Como ustedes ven y como mencionaba Juanita y me parece que fue Paola, un proyecto está muy relacionado con un programa de desarrollo social. Incluso los programas se componen de proyectos, pero además a veces los programas son proyectos mismos, ¿no? Uh-huh. La tercera propuesta, compañeras, bueno, se abarcó mucha información. Vamos a dar una pausa.
Las veo con cara de aburrimiento. ¿Cómo van? ¿Tienen dudas? Pili está hablando, pero no la escucho. No, profe, bueno, estoy hablando de yo, profe. No que tenga dudas, estaba analizando lo que está diciendo usted con lo que venía en la lectura. Porque en la lectura siento yo mucho, bueno, realismo, me gustó, porque estoy viendo que se está viendo, bueno, de alguna manera la realidad de cómo el mismo gobierno o el Estado asume responsabilidades, pero al mismo tiempo de alguna manera conflictúa al pueblo para tener esa regulación, a lo mejor ellos mismos, y de alguna manera control en la sociedad. No sé si entendí bien, pero bueno, yo de esa manera lo comprendí. Sí, es importante también la idea de que, justo como menciona, pues no, aquí tal vez no estaríamos hablando de entender bien o mal o de comprender a cabalidad un aspecto u otro, ¿no? Sino, yo creo que es interesante este análisis que hace justo, ¿no? Cuando hablamos del Estado, Brand Ulrich, justo ahorita estaba recuperando también otra lectura. Esta es una lectura, si lo pueden conseguir, se llama Jaime Osorio, Estado, Reproducción de Capital y Lucha de Clases. Luego se los puedo pasar la referencia. Hablan del Estado como una relación social. Este concepto de Estado es difícil de comprender en el sentido de que una relación social, digamos, no está planteada como generalmente lo haríamos en los términos coloquiales, ¿no? O en los términos quizá de la lógica o del sentido común, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de relación social o cómo lo maneja Brandt en la lectura que están haciendo, está hablando justo de dos clases sociales, ¿no? En términos generales, dos clases que son antagónicas. Una es la clase burguesa, la otra es la clase expropiada o trabajadora. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, las políticas públicas tendrían una función, como lo menciona Paola, muy específica, ¿no? Los programas de desarrollo social entonces tendrían una función muy específica, que sería el mantenimiento de esas condiciones, ¿no? Porque cuando hablamos que el Estado es una relación social, que es una relación de poder y que está dominada por las clases, ¿cómo se dice? Por las clases dominantes, no va a beneficiar los intereses de las clases subalternas o de las clases empobrecidas, ¿no? Entonces eso es importante recordarlo. Ahora, todo lo que estamos viendo estructuralmente es, digamos, cómo se compone o cómo se le da forma a los programas de desarrollo social. Así, en términos de cómo Brandt lo pone, también podemos decir, Paola, que como psicólogas sociales comunitarias, dentro de instituciones, por ejemplo, somos profesoras, somos amas de casa, trabajadoras de gobiernos municipales, estatales, nacionales, pues también tenemos margen de maniobra. Y aunque el gobierno, pues, digamos, atienda ciertos intereses, también nosotros podemos, desde nuestra formulación de proyectos o desde nuestra participación en la comunidad, intentar cambiar algunas cosas que beneficien un poco más a la población, ¿no? Porque de repente también está esta visión que nos da mucha pesadez, mucha pesadumbre de que todo es negativo y así, ¿no? Hay margen, Sí. tal vez. Bueno, básicamente yo lo que me refiero es que tiene mucha razón el autor de la lectura que estuvimos trabajando,
con respecto a lo que usted está hablando de los programas, incluso esa formulación, esas etapas, las características del proyecto, todo va basado a lo mismo. Precisamente son proyectos que de hecho ya sabemos que sí, a lo mejor florecen, pero al momento de cerrar el ciclo y con los cambios de gobierno, con los cambios de intereses, se pierden. Hay miles de proyectos que han sido buenos, pero al fin y al cabo entran nuevas ideas, nuevos presidentes, hacen nuevas legislaciones y todo se pierde. Es a lo que me refiero yo, y incluso dentro de esas cabezas que hacen esos proyectos, digo yo, que están diseñados de alguna manera como para calmar ciertas situaciones sociales fuertes que vivimos, pero sin dejar de lado los privilegios de quienes, pues de los que les llamamos nosotros los ricos, ¿no? Los privilegiados o los dueños de alguna manera del país, porque así es, realmente siendo realistas, así es. Claro, sí, esta reflexión es muy necesaria de hacer, ¿no? Sobre todo ustedes, bueno, si no es que ya están en una posición donde puedan poner en práctica estos conocimientos, seguramente llegará el momento de hacerlo, y creo que es importante eso, justo como usted lo está discutiendo, ¿no? Tener una visión así bien, bien amplia de la realidad, ¿no? Para no quedarnos así como, bueno, el programa y lo voy a diseñar así, mis objetivos tienen que ir en infinitivo y tienen que tener al sujeto y podemos hacer relaciones muy bonitas, pero que no van a ir más allá del escritorio, como dice, ¿no? O sea, se van a implementar un sexenio o medio sexenio, 3 años y después, ¿no? Sí, es muy importante. ¿Alguien tiene alguna duda, compañeras? ¿Alguna discusión sobre lo que revisamos? Es una cuestión muy técnica ahorita, digamos, pero bueno. ¿Vamos bien? Vamos bien, profe. Muy bien, Juanita, muchas gracias. Por ahí vi que se desconectó otra compañera. Les voy a compartir mi pantalla nuevamente. Bueno, la tercera propuesta que estamos viendo es la de Silva, y hay un documento actualizado de Silva y Sandoval del año 2012. Este documento se titula Metodología para la formulación de estrategias de desarrollo local, me parece. De desarrollo local. Ajá. Y Silva habla de estrategias de desarrollo local. Entonces yo creo que lo más pertinente, para no irnos a lo macro, super macro y micro, super micro, como un proyecto pues pequeño y desvinculado. Ahora ya digamos, la clase pasada, la materia pasada, vimos un proyecto pequeño, ¿no? Ahora quizá podríamos hablar de uno mediano. Sería una estrategia de desarrollo local. Para ello, pues es importante tener de una u otra forma, perdón, que de una u otra forma en cuenta esto, ¿no? Y entonces él nos habla de algunos elementos importantes que, digamos, estos elementos también yo los rescaté un poco para la realización de su actividad C, o de la actividad de cierre de la unidad 1, que es, ustedes van a investigar un programa de desarrollo, y entonces lo van a investigar a partir de algunos elementos, ¿no? Estos elementos son muy importantes, porque si no los hay, pues entonces cómo se puede plantear un programa de desarrollo social, ¿no? Entonces ese programa lo van a investigar con base en si tuvo diagnóstico o no, ¿no? ¿Cuál es la vocación territorial? Recuerden que los programas de desarrollo social se implementan en un territorio específico, podemos llamarle un territorio de índole nacional, federal, estatal, municipal, o de una localidad, ¿no?
A veces no tiene que ser como tan meso, ¿no? Sino puede ser en un lugar más pequeño. Pero, ¿cuál es la vocación territorial? Digamos, aquí lo que se pregunta el autor es, a ver, tenemos que hacer un diagnóstico, tenemos que conocer qué necesidades y problemas hay ahí, con base en un conjunto de instrumentos. Tenemos que dar cuenta de cuál es la vocación territorial, ¿no? Es decir, ahí que, además de los problemas que hay, ¿qué sucede en ese territorio, no? ¿Cuáles son las potencialidades? Por ejemplo, cuando hablamos en economía de los aspectos productivos, también se habla de la vocación productiva de un territorio. Decimos, a ver, ¿qué vocación productiva tiene ese territorio, no? ¿Qué se puede producir ahí? Si hablamos de un territorio rural, podemos producir cítricos, podemos producir, o de repente, por ejemplo, si hablamos de una producción tal vez más industrial, podemos producir, aquí hay naves industriales, entonces podríamos producir algún tipo de, ¿cómo se dice?, de insumo para una producción más grande, como una automotriz, ¿no? Podríamos hablar de producción, no sé, a lo mejor de tipo industrial de huevo, de leche, ¿no? ¿Cuál es la vocación productiva de ese territorio? También hablamos de la vocación territorial, ¿no? Que quizás en términos de FODA, ¿qué es lo que hay ahí, ¿no? De competencias, ¿qué es lo que hay de oportunidades, qué es lo que hay de destrezas, ¿no? Análisis de problemas y definición de objetivos de desarrollo, formulación de estrategias de desarrollo, formulación de plan de acción, formulación de estrategias e indicadores de seguimiento. Recuerden que los indicadores pues son elementos muy numéricos con los que damos cuenta de aquellos aspectos que nos permiten saber que estamos avanzando, ¿no? Y bueno, esta es la tablita que yo les puse ahí para su actividad. Acá se las voy a dejar actualizada, ¿no? Porque esta es la del 2003, esta es la del 2012, ustedes las pueden revisar. Y entonces ustedes pueden evaluar el programa de desarrollo social en términos de estas cosas, ¿no? ¿Cuál fue el diagnóstico que se hizo? ¿Sí se hizo, no se hizo, se conoce, no se conoce? ¿Cuáles son las vocaciones territoriales, no? Hablábamos en la materia anterior de aspectos económico-productivos, de aspectos socioculturales, de infraestructura de servicios, y aquí como lo mencionaba, ¿no? Hace un momento justo, ¿no? ¿Cuál es el potencial? ¿Cuál es la limitación? ¿Cuáles son los problemas que hay? ¿Cuáles son los objetivos que se formularon para el programa de desarrollo social? ¿Cuáles son las estrategias que se pensaron a partir de esa formulación de objetivos? Propiamente el proyecto en qué consiste, ¿no? Y ahí, digamos, ustedes pueden ver pues, me voy a acercar un poco más porque está muy chiquito. Pues esto de objetivos, resultados, actividades que se realizaron, localización, beneficiarios, efectos. Y pues, ¿cuál fue el sistema de monitoreo? Porque al final, este sistema permite que se realicen evaluaciones periódicas, ¿sí? Esta propuesta de Silva, pues, es interesante en ese sentido, ¿no? Ahora, compañeras, ¿cuál es nuestro contexto actual en el país? ¿En qué contexto vivimos? ¿Cuál es la situación actual? ¿En algún ámbito en especial? Es pregunta. No, en cualquier ámbito. En el ámbito de la salud, en el ámbito de la economía, en el ámbito de lo político, en el ámbito de lo cultural. ¿Cuál es nuestro contexto actual? No, la verdad, país, pues, ¿sí? Pues estamos
Estamos de la fregada, profe. En realidad, pues en cuestiones de salud. No, no lo va a poner, ¿a poco se lo va a poner? La fregada en cuestiones de salud. En cuestiones de salud, en cuestiones de educación, ahorita hay muchos problemas por las cuestiones de educación, en cuestiones de economía, no se diga, sobre todo ahora con lo del coronavirus, con la falta de trabajo, con la desigualdad social se está viendo más cada vez respecto a la pandemia que estamos enfrentando. Con respecto a política, pues no se diga, porque los partidos políticos lo único que hacen es estarse agarrando unos con otros, estarse atacando. Sí, claro. Entonces, pues en realidad mucho progreso. Yo en lo personal no lo veo. Sí ha habido cambios, sí reconozco que sí ha habido cambios, pero así un progreso notable, creo que no. Muy bien, entonces podemos decir que hay poco progreso. Y pues ahí la sociedad es la más afectada, como dice Paola. Bien, bien. Muy bien. De repente, respecto a esto que mencionan de lo que menciona Paola y ahorita Dianey, se me viene la palabra crisis a la mente, ¿no? Es un concepto muy interesante, crisis civilizatoria. Se los dejo ahí de tarea para que lo investiguen, pero digamos, es una crisis en todos los ámbitos de la vida, ¿no? El ecológico, ¿no? De repente también. Sí, Muy y bien, una cosa está ¿alguien más? llevando a otra. Perdón. Ajá, exacto. Están conectadas, no son independientes. No, no hay nada independiente. Interdependientes. Exacto. ¿Quién más, compañeras? ¿Alguien más quiere participar? ¿Cuál es nuestro contexto actual? ¿Alguien tiene una opinión diferente? ¿No? Pues como dice Paola, profe, estamos en el sector salud, pues yo lo estoy viviendo, pues trabajo en el sector salud. Estamos viendo con esta pandemia que pues no, te dice el presidente de la República, dice que ya están todos los insumos en tu área de trabajo. Entonces, en tu área de trabajo no tenemos protección, no tenemos nada, como quien dice, nada. Tienes que comprarlo, uno lo tiene que comprar. Entonces ahí. Sí, diga. Sí, o sea, que te asegura, pues, que y se molesta. Pues yo veo a veces la videoconferencia, me levanto muy temprano para irme a trabajar. Hay cosas que dice que no lo ha cumplido, que no son ciertas, pues. Y se molesta el señor porque te asegura y te dice que sí, que ya lo que ahí están en tu centro de trabajo. Pero pues estamos viendo que vamos para atrás en lugar de ir avanzando. Bueno, a mí en el sector salud. Porque pues el señor hay cosas que ha hecho bien y hay cosas que pues hasta ahí lo ha dejado. Que no se ve avances. Correcto. No sé, digo, ese es mi punto de vista en ese aspecto. Sí. Muy bien. En este contexto, ¿cuáles son los alcances que tienen los planes de desarrollo social? Los programas de desarrollo social, perdón, compañera. En este contexto de crisis, de que no hay avances, de que hay muchas carencias importantes. Es que si en realidad fuera... Perdón, profe, le estoy quitando mucho la palabra. Sí, no, adelante. Si en realidad fuera cierto lo de los programas sociales, sería creíble, pero bueno, llega un programa social
que manda el gobierno del estado al estado. En el estado le rasguñan un poquito y mandan a los municipios. Le rasguñan otro poquito, luego llega a las comunidades, rasguñan otro poquito. Realmente, ¿qué es lo que llega dentro del programa social a quienes realmente lo necesitan? Vámonos por esa parte para empezar. Se va debilitando lo que es el insumo, lo que vayan a mandar, el recurso, ya sea económico, ya sea en especie, lo que sea. Y a la hora de que tiene que llegar, realmente no llega, llega solamente para quienes, para los de las fotos y para muchas veces primero le reparten. Me ha tocado ver en las filas a personas que tienen suficiente recurso esperando lo que antes era el programa de Progresa, yo no sé ahora cómo se llamará, pero recogiendo las becas, cuando en realidad también conozco a personas que no tienen ni qué comer y les dicen que no hay, que se esperen, que hay para la próxima. Entonces, parte de lo que estamos hablando, de lo que hablaba yo ahorita, es que esos programas, sí, por muy bien estructurados que estén, necesita bajarse directamente a la estructura a implementarlos, porque de otra manera, mientras los sigan poniendo de unas manos a otras, se deteriora tanto el proyecto como el recurso. Entonces, en realidad, ¿qué tan importantes son esos proyectos? Pues sí, son muy, muy importantes si realmente se llegaran a gestar como realmente debe de ser. Muy bien. Esa crítica es interesante. Por ejemplo, hablando de esa crítica, compañeras, ustedes, voy a dejar un poco la pantalla para que nos veamos. ¿Ustedes creen que, cómo les digo, ustedes creen que con el gobierno anterior fue algo similar? ¿Hubo algún cambio o esta, ¿cómo se dice? Esta imposibilidad, esta incapacidad de los gobiernos es la misma? Pues es la misma en todos los gobiernos, profe. Cada Es la misma, no sexenio ha cambiado. que va saliendo, dice que hay que cambios, pero pues ves lo mismo, y para nada más la ayuda para unos cuantos que están en el poder, pues, nada más. Y la gente necesitada no les llega nada de recursos. Correcto. Bueno, a mí me ha tocado, lo he visto, pero pues, ¿qué haces? Simplemente lo que Sí, creo comentas que... tú, Gaby. Perdón por otra vez. No, adelante, Pero adelante. el recurso, fíjate, no es solamente un recurso necesario, ¿sí? Sino que es un riesgo de trabajo, porque si ustedes se llegan a contagiar, es su vida la que está de por medio. Y tan fácil allá decir, no, si están los insumos, si hay. O sea, ¿cómo se ponen a pensar que está, al no darles ese recurso, al no generarlo, están poniendo en riesgo vidas? ¿Y qué nos dice a nosotros el primer derecho o el derecho universal? El derecho a la vida. Entonces, es la verdad una abominación el cómo manejan precisamente esos recursos y esos programas y todo, y que realmente no lleguen, porque no están jugando solamente con la inestabilidad del país. Estamos hablando de personas, no de estadísticas. Y lamentablemente el gobierno, a partir de supervisores hacia arriba, en todos los ámbitos, hablamos de estadísticas, pero realmente los que trabajamos directamente con personas, es muy diferente ver las realidades. O sea, manejas la estadística y es una gran mentira lo que te cuentan, pues, lo que te dicen, porque tú lo manejas y lo vives, pero lo que te están diciendo es tanto por ciento el otro, es mentira, pues. Exacto, porque bueno, yo no sé qué tan cierto, ¿verdad? Yo no he estado en un hospital en Estados Unidos, por ejemplo, o en Rusia, pero bueno, he visto en internet, en redes sociales, el tipo de equipo que maneja el personal de salud para ahorita manejar todo lo que es coronavirus. Y en comparación a los hospitales aquí o los centros de salud, o sea, una capita así diminuta y un cubrebocas de 12 pesos creo que cuestan, si no me equivoco. Así es. Exactamente, es lo que bueno, a menos ahorita en la mañana, pues yo me compro mi cubrebocas, bueno, me llevo todo. Hoy en la mañana no me llevé el cubrebocas.
Entonces, voy y me toman temperatura y todo al momento de entrar. Me dan un cubrebocas todo flojo, todo sin, que no te tapa, pues no te protege. Le dije, ¿y esta es la protección que tú me estás dando como jefe de área? Le dije, pues no, mijita, ¿dónde me vas a llevar? Digo, son a veces cosas que son ilógicas, pues, que tú ves y que vamos de mal en peor. Así No es. avanzamos. Es muy importante llevar este análisis que están diciendo, me parece que es muy interesante. Un poco más, ¿cómo se dice? Hacia la panorámica, ¿no? Tenemos la panorámica de, como dice Paola, como dice Gaby ahorita, por ejemplo, el ejercicio específico, persona a persona. Tendríamos que hablar, por ejemplo, de otros elementos que involucran la implementación y la cuestión jerárquica, ¿no? Es decir, no solo por ejemplo, ahora veíamos la jerarquía conceptual, ¿no? De Plan Nacional de Desarrollo, Plan Plan de Desarrollo Social, Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo Social, programas de desarrollo social, proyectos, actividades y tareas, ¿no? Y entonces también es importante tomar en cuenta, por ejemplo, las instituciones y las personas que están dentro de esas instituciones. En el caso concreto, por ejemplo, del ejemplo que valga la redundancia, por ejemplo, el ejemplo de lo que están hablando de la atención de la salud, ¿no? Tendríamos que hablar de otros elementos importantes, por ejemplo, lo que está pasando en las conferencias vespertinas de salud del subsecretario Gatell, que se volvió muy famoso y todo esto, ¿no? Tendríamos que estar hablando, por ejemplo, claro, él es parte del gobierno, como dicen, hay ciertas cifras, hay un conjunto de elementos ahí. Del otro lado hay, ¿cómo se puede decir? Algunas críticas que se están haciendo desde la misma investigación en salud, ¿no? Por ejemplo, en el hecho de que la atención a la salud no ha sido inmediata y que muchas de las muertes, por ejemplo, por México es uno de los países, creo que el tercer país con la más alta tasa de letalidad en el mundo, y entonces muchas de las muertes tienen que ver con la atención lenta, es decir, hasta que ya veían que estás agravándote porque ya tenías síntomas, ya sabía que tenías el virus, es cuando te atendían, ¿no? Por ejemplo, del otro lado hay otros, ¿cómo se puede decir? Otros argumentos que están completamente fuera del aspecto de la salud y están solamente en lo político, ¿no? Y entonces esos elementos, para retomar esta discusión interesante que están sacando las compañeras Paola y Gaby, esos elementos también están en las políticas de desarrollo social. ¿Por qué? Cuando hablamos de la pobreza o del empobrecimiento, generalmente se habla de la pobreza, no hablamos del empobrecimiento. Cuando hablábamos ahorita, perdón, de las cuestiones a partir del COVID, ¿no? La caída de la economía, el incremento de la desigualdad social, ¿no? Es decir, ya había una desigualdad social, la pandemia solo la agravó, ¿no? Las dificultades en la educación que ahorita se están presentando. Entonces, tenemos que pensar
por ejemplo, otra cuestión importante que mencionaban las compañeras es el gobierno, no importa que haya cambios de gobierno o les dicen gobiernos del cambio o algo así, más o menos la situación sigue parecida, ¿no? O sea, estamos en un, por eso les destacaba este aspecto o este concepto de crisis civilizatoria, ¿no? Parece que nuestra civilización, porque digamos no es solo México el que está aquí, ¿no? Sino son un conjunto de países los que están así, son gobiernos de derecha, son gobiernos de izquierda y estamos en una crisis de la que no podemos salir, ¿no? No podemos salir, no podemos salir, no podemos salir. Y entonces pensamos, retomando la temática de los planes de desarrollo social, en las limitaciones de estos planes, porque, digamos, de una u otra forma, esta crisis gigantesca no la podemos resolver, porque es civilizatoria, es de la civilización. Le dicen crisis civilizatoria porque habla de la civilización occidental, ¿no? Es decir, de nuestra forma de vida, así como tal, de nuestros aparatos, de lo que comemos, de cómo nos comportamos, de cómo vamos al baño, de todo un conjunto de formas en las que vivimos, ¿no? Que está en crisis y entonces no la podemos resolver. Y entonces yo creo que ahí es importante plantearnos como psicólogas sociales comunitarias cuál es nuestro papel, ¿no? Cómo podemos contribuir a la mejora de esas condiciones o a los cambios sociales, por pequeños que sean, ¿no? No sé ustedes ahí cómo, por ejemplo, cómo piensan sus limitaciones en términos de esto, por ejemplo, de la elaboración de proyectos y planes de desarrollo social. ¿Qué opinan? ¿Cuáles son nuestras limitantes como psicólogas? ¿Y cuáles son nuestras limitantes cuando construimos proyectos? Yo, maestro. A ver, Pili, ¿quién iba? Vi a Pili, pero no sé si... Pili, adelante y después quién habló. Ok, gracias. Pues yo creo que la principal limitante que podemos tener nosotras y que puede tener cualquier persona que no tenga el antecedente de la comunidad o del espacio físico y geográfico de las personas que componen el grupo para el que se está diseñando el proyecto o el programa, es la principal limitante que existen en todos los programas que se diseñan, porque pues a nivel nacional no conocemos, o la persona que los diseña no conoce todos pues los estadios, ¿no?, de la gente en este sentido. Yo pudiera desarrollar un proyecto pensando en función al norte del país y entonces cuando se aplica en el sur, pues no es factible. Entonces yo creo que la principal limitante, no nosotras por ser psicólogas, sino cualquier persona, es diseñar un programa para un territorio en el que no habita o no conoce. Muy bien. Muchas gracias, Pili. Eso es muy interesante y muy importante, diseñar desde el desconocimiento. Adelante, me parece que quería hablar Juanita, no estoy seguro. Sí, maestra, yo considero que le acaba de comentar ahorita a mi compañera Pili, sí es en gran parte una de las limitantes. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor yo estoy ahorita en Baja California Sur y si yo implemento un plan de desarrollo social, tiene que ser pues específicamente, ¿no?, para el lugar donde yo estoy viviendo, porque realmente no sé el entorno o las carencias de manera, o sea, que yo lo esté viendo pues personalmente. ¿Por qué? Porque yo no estoy viviendo en aquel lugar. Y otra cosa, otro tipo de limitantes que yo miro, pues es lo económico, porque yo puedo tener miles y miles de ideas o cualquier persona puede diseñar algún proyecto de desarrollo, una persona que tenga las habilidades y los conocimientos necesarios para poderlo llevar a cabo. Pero una cosa es querer hacerlo y otra cosa es poder hacerlo, porque quizás el factor económico sea uno de los inconvenientes. Y pues ese sería mi aporte.
Muchas gracias, Juanita. Yo pienso que esas dos cuestiones son muy relevantes, ¿no? Es muy importante diseñar desde el conocimiento. Y este conocimiento no necesariamente tiene que ser desde adentro. Es muy importante, si es de adentro, pues es qué mejor, ¿no? Desde adentro de las comunidades, desde adentro de las... Dice Benjamín Berlanga, al hablar de planeación con sujeto, no sé si recuerdan esa lectura, nos decía él que es muy importante sentirse afectado. Por ejemplo, cuando ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, o cuando ocurren los feminicidios, ¿no? O cuando ocurre alguna tragedia y no nos sentimos afectadas, es la verdadera tragedia, porque, digamos, desde el desconocimiento no podemos construir, ¿no? Entonces, cuando hablamos del conocimiento, yo creo que hablamos un poco de la afectación, de que nos sentimos afectadas y que ese problema o esas necesidades también las queremos solucionar o contribuir a su solución, ¿no? Voy a compartir la pantalla para continuar con la... Aquí voy a poner, Anita y Pili, que participaron. Y bueno, me voy a saltar algunas de estas cosas, ya estamos a 10 minutos para... O a lo mejor si llegamos, pues. Es muy importante que tengamos en cuenta, para hablar de los alcances y limitaciones de los programas sociales, que estos programas están pensados desde la idea de desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo, hablamos de la inauguración del desarrollo a partir del discurso del presidente Harry Truman en el año 49. Y él habla de la idea de compartir, que los Estados Unidos son la sociedad en este tiempo, en este momento, más rica, más avanzada, y entonces tienen que compartir estos beneficios al mundo, y lo van a hacer a partir del desarrollo social, el desarrollo económico, a partir del desarrollo. Entonces, como ellos son países desarrollados, tienen que llevar esa perspectiva al mundo, a los que no son desarrollados, ¿no? Es importante tener en cuenta que esto lo hace en el contexto de la Guerra Fría. El otro país hegemónico en ese momento era la Unión Soviética, y a partir de ahí se da la ayuda al desarrollo, ¿no? Y a partir de ahí comienza todas estas perspectivas de realización de proyectos al desarrollo, de programas, y la palabra desarrollo se va haciendo una bola de nieve gigantesca hasta nuestros días. El desarrollo viene sobre todo de una perspectiva biológica, pero aquí se torna social y con mucha fuerza, ¿no? Avanzando todos los años hasta el momento actual, podemos decir que vivimos en un contexto de capitalismo. Capitalismo es el modo de producción hegemónico. No hay otro modo de producción hegemónico. Hay intentos en algunos países quizá, pero no, ni ha cambiado, por ejemplo, con la Unión Soviética, ¿no? Y el modelo particular de acumulación se le llama neoliberalismo. ¿Qué es este modelo? Pues es un modelo muy afincado en lo privado, en la libertad del mercado, ¿no? Laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, ¿no? A partir de este contexto de capitalismo y de modelo de acumulación neoliberal, pues se da en México un conjunto de procesos de universalización de la política social. ¿Qué quiere decir esto? La política social toma fuerza, ¿no? A partir de este aspecto del desarrollo, y en el neoliberalismo se hace mucho más específico, ¿no? Entonces hay dos aspectos importantes, la pobreza y el crecimiento económico. De ahí podemos hablar que las limitaciones de los programas de desarrollo social tienen que ver con
tres elementos, ¿no? Que son, el primero se refiere a que los propósitos del programa, la población a la que atiende este programa y la problemática o necesidades que se buscan resolver no tienen, los propósitos no tienen en cuenta a la población o a la problemática, ¿no? Entonces no son compatibles ninguno de estos tres, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema importante. A esta compatibilidad le llaman enfoque de resultados, ¿no? Los propósitos, la población y la problemática dan cuenta de que los resultados son positivos y se está atendiendo a la población y se está atendiendo la problemática, ¿no? El segundo es el programa de desarrollo no mide resultados, es decir, no tiene indicadores claros, no tiene indicadores pertinentes, no tiene indicadores relevantes o sus indicadores no se pueden monitorear, ¿no? Y el tercer elemento de la limitación, pues, tiene que ver con que los bienes y servicios pues sean suficientes y necesarios para lograr el propósito. Es decir, por ejemplo, podemos hablar de que el programa de desarrollo social cuenta con facturas, cuenta con un conjunto de entregables, pero no están asociados a los resultados, sino a otras cosas, como mencionaba Paola, ¿no? Te dicen que están haciendo algo, pero en los resultados salieron otras cosas y lo que te están entregando, pues no es una rendición de cuentas, ¿no? Y podemos decir que los alcances van en función de lo mismo, pero con el sentido contrario, es decir, es una cosa más o menos simple, ¿no? El programa de desarrollo social cuenta con enfoque de resultados, es decir, estos tres elementos son compatibles. El programa de desarrollo social mide resultados y el programa de desarrollo social cuenta con entregables y resultados, ¿no? Esto pues es el documento de la Coneval que aquí les adjunto. Y pues es volver un poco a este círculo, ¿no? Hay un conjunto de necesidades, hay un conjunto de demanda de servicios y hay un conjunto de servicios sociales ofrecidos. Si las necesidades reales corresponden con los servicios sociales, pero no con la demanda, estamos en el círculo 2, ¿no? Si las necesidades corresponden con la demanda, pero no se ofrecen esos servicios, y estamos hablando del Estado, ¿no? Que es garante y debe proveerlos, pues ahí estamos en el círculo 1, pero es importante. Y si hay demanda de servicios, pero no corresponden con las necesidades reales ni con los servicios ofrecidos, pues entonces estamos hablando de una falla importante, ¿no? El único momento en el que estaríamos hablando de los alcances reales de las políticas, de los programas de desarrollo social es en el punto 4. Bueno, me voy a saltar esta pregunta para abordar esto en un par de minutos. La legislación que se encarga del desarrollo social del país es la Ley General de Desarrollo Social. Se publica en el Diario Oficial de la Federación en 2004 y la última reforma es en 2018, ¿no? Está estructurada igualmente jerárquicamente, como ya lo vimos, compañeras, pero esta vez en títulos, capítulos, artículos e incisos, ¿no? Así como la Constitución también. Esta ley expresa un conjunto de principios, lineamientos, mecanismos de gestión, seguimiento, evaluación, etc., ¿no? Esta ley nos habla sobre todo en términos de sujetos, ¿no? Aquí vemos un poco quiénes son los sujetos. Toda persona, pero en los términos que establezca la normatividad de cada programa, ¿no? Los sujetos que tienen ámbitos de competencia, los municipios, los gobiernos, entidades federativas y el Poder Ejecutivo Federal, ¿no? El Plan Nacional de Desarrollo es otro elemento importante de la ley, ¿no? Sus objetivos son estos, ¿no? La idea es ir cerrando filas en términos de planeación, programación y plan. Es el que tiene un programa nacional de desarrollo, es el que, digamos, da cuentas del financiamiento del gasto, es el que establece las zonas de atención prioritarias, ¿no? Regularmente aquello que llaman, pues, ¿cómo se llama?
de pobreza y marginación, ¿no? Y pues, digamos aquí, las instituciones, ¿no?, que se crean para dar seguimiento y evaluación, pues son estas, ¿no? De una u otra forma, estas son las instituciones de desarrollo social, ¿no? Hay una comisión intersecretarial, hay un consejo consultivo, tienen competencias y ellas integran el sistema de protección, el sistema de desarrollo social del país, ¿no? A fin de cuentas es el Estado, compañeros. Nuevamente. No sé si hasta acá queda alguna duda, algún comentario. No, profe, yo nada más que no puedo subir por los asuntos personales la tarea. Pedirle de oportunidad una disculpa por no haberla subido y de que me dé chance de subirla esta semana junto con la de esta semana que tenemos que hacer. Sí, no se preocupen, lo importante es que las vayan mandando. La idea es hacer una evaluación más o menos, ¿cómo se puede decir?, participativa, que vayamos, de repente les puedo poner una calificación, ustedes pueden mejorarla si gustan o si no, no, y se mejora, pues otra vez trabajando sobre la misma tarea, ¿no? Voy a subir algunos avisos a la plataforma, no he tenido posibilidad de entrar, he estado con puros bomberazos esta semana que pasa, pero yo creo que a partir de mañana ya tienen ustedes en la plataforma estos avisos para que puedan, ¿cómo se dice?, realizar sus actividades a cabalidad. Si tienen dudas, de repente, por ejemplo, si hay alguna tarea que no es clara o alguna actividad que no es clara, pues háganmelo saber por correo, ¿no? Ah, ok. Sí, sí, Sí. no hay problema. Procuren mandarlas así con las tareas con regularidad para que vayamos trabajándolas y no se acumulen al final y al final ya hay imposibilidad de modificar calificaciones, ¿correcto? Sí, sí. Muy bien, compañeros. Pues con esto yo me despido. Eso sería todo por la clase de hoy. Y pues cuídense, que pasen buena noche. Buenas noches. Adiós, chicas. A descansar. Buenas noches. Saludos a todas. Descansen. Hasta luego. Se cuidan. Tomen cafecito. Bye, bye. Igualmente, cuídense. Chao.